Que bueno, es un hecho que no es especialmente poético, ¿no? Ni bonito, y creo que es precisamente lo contrario, ¿no? Un acto de desamor, ¿no? Interrumpir algo que está justo creciendo, y como ese grano de mostaza, ¿no? De la parábola, ¿no? Que puede ser, no sé, una potencialidad infinita, y bueno, pues uno toma esa decisión, ¿no? Un tanto controvertida, y por tanto pues se interrumpe todo ese caudal de emociones. Punto y Coma de la Vida está patrocinado por Fortunity 1, Riviera del Mar y Torres Dúo. El privilegio y el placer de vivir o vacacionar frente al mar. Proyectos ubicados en Puerto Plata, Playa Dorada, República Dominicana. Punto y Coma de la Vida está patrocinado por Air Europa, donde tú eliges tu viaje. A mi invitado de hoy le conocí hace muchos años, le vi por primera vez hace muchos años, en una jam de cuentos en Los Diablos Azules, sí, ese lugar que tenía la esposa de Sabina. Y yo daba clases de escritura creativa y fui con todo mi team a que se ganaran los concursos, y efectivamente mi invitado tuvo la gentileza de hacer ganador a uno de mis alumnos. Tampoco había muchos más, todo hay que decirlo, pero dijo algo que me pareció muy interesante, y es: voy a premiar porque he entendido el relato. Y creo que es muy importante entender lo que te están contando. Creo que eso luego tiene mucha relación quizá con lo que ha sido o mucha coherencia con lo que ha sido su carrera y su vida literaria, ¿no? Porque siempre, o creo, no sé si siempre, pero en los libros que yo he leído sí tiene mucho que ver con su propia vida, ¿no? Y ahora se atreve a contarnos desde el punto de vista masculino, que no siempre se ve, lo que representa la interrupción de un embarazo en la vida suspendida. Así que me parece interesantísimo poder hablar con él de este tema y de muchos más. Así que bienvenido, Eduardo Laporte. Muchas gracias, Gabriela. No sé si te acuerdas de aquel día. Sí, todos tenemos un pasado oscuro, en este caso azul, con aquellas sesiones tan divertidas en las que también participaba Fernando Marías. Fernando Marías, el gran amigo, que en paz descanse. Y esos piques, ¿no? Por escribir el relato más ingenioso y divertido en cuestión de minutos, ¿no? Porque si no me equivoco, te daban un tema, ¿no? Marcelo Luján nos daba una frase, ¿no? Un pie. Creo que era un binomio fantástico. Se daban dos palabras, vale, y con eso, con esas dos palabras tenían que construir un relato en 10 minutos. Yo hice ganador a un alumno. A un alumno mío. Otegui. ¿Te acuerdas de Otegui? Él era alumno. Es verdad, aquí tenemos el segundo. Bravo. De verdad. Lo conozco, digo, este hombre lo conozco. Vale. Es verdad, es cierto. Estábamos ahí, mira, él era otro de los alumnos, por Qué cierto. bueno. Mirando el pajarito, gran fotógrafo. Genial. Pues yo me volví a casa muy frustrado porque no conseguí ganar nunca. Y siempre me vencía por goleada Paco Bescós, un gran amigo que se lo tomaba muy en serio. Y iba el tío ahí por esa botella de vino Rioja de Carrefour, ¿no? Es verdad que disfrutamos esa noche. Sí, he hecho publicidad. ¿Se puede hacer publicidad aquí? Sí, totalmente. Sí, vale. De hecho, que nos patrocinen luego. O sea, estamos aquí para que luego... Estupendo. Así que nada, pues me decías que desde entonces nos conocemos, a lo mejor ha pasado... Claro, 10 y aparte años. me encanta que nos hayas... No, más. ¿O más? Más. Vale, No digamos cuántos, pero... Sí. Muchos. Tú tenías el cabello rubio, Damián. No, sí es cierto que los talleres de escritura tienen una cosa muy interesante. ¿Tú dabas talleres de escritura también? Sí. En el taller, con Y, el taller, porque era un poco el taller más ayer, y la gente se indignaba. ¿Pero cómo puedes tener una falta de ortografía en un taller de literatura? Y digo, hombre, un poco de comprensión lectora. Obviamente sé cómo se escribe taller, es un juego de palabras. Y bueno, sí, la verdad es que fueron unos 10 años así de taller a distancia, virtual, y la verdad es que estuvo muy bien. Y como todo en la vida, pues vas cambiando de fase. No descarto volver, pero en fin, pues se aprende mucho enseñando, ¿verdad? Se aprende mucho enseñando y se aprende mucho siendo alumno de talleres de escritura creativa. Yo soy una gran defensora de ello porque creo que te dan una cosa importantísima en la vida, que es la disciplina, ¿no? Sí. Sin disciplina, hay gente muy talentosa que se queda siempre en voy a hacer una obra y nunca termina haciéndola, porque dentro de nuestro trabajo, de nuestro oficio, hay que sentarse y hay que ponerse a escribir, ¿no? Entonces no te quedas mucho con la idea. Y eso te lo dan los talleres de escritura, que sabes que tienes que llevar un ejercicio a la semana y además quieres leer y quieres que los demás opinen. Y yo he tenido grandes profesores, no sé si conociste a Enrique Páez. No. Que él tuvo un taller, el primer taller que hicimos, que luego de los alumnos de allí
salió la Escuela de Escritores. Ah, mira, precisamente estoy colaborando con ellos, dando clases, pero individualmente, pues a personas que necesitan un poco mejorar su escritura, su estilo, sus cositas, y sigo ahí en esa docencia. O sea, que tú has conseguido vivir de la literatura, como dice un amigo mío, de la de otros, pero sí. Vivir de las palabras, sí. ¿no? Porque al final es un territorio común, ¿no? Y a veces pues te toca corregir un libro, escribir un artículo, escribir textos corporativos aburridos, o pues tener clases a alumnos, ¿no? de escritura más creativa. Así que todo es un mismo magma, un poco relacionado con la palabra, pero vivir de mis libros todavía no se ha producido, la verdad. Es una cuestión que hacemos pues por vocación. Sí, porque no se puede no hacerlo. Claro. Y también. por, no sé, un poco lo llevamos en la sangre, no podremos no hacerlo. Y tampoco descartamos un día que nos hagan un contrato multimillonario, ¿no? Claro, nunca se sabe. A Philip Roth, con su primera novela, El lamento de Portnoy, creo que firmó un cheque de $1 millón, ¿no? Y tenía como 30 y pico años, en los años 60, y se fue de crucero como 10 días con su mujer. Ahora eso sería inviable, ¿no? No, claro. Ahora, además de que están engordadas las cifras, ¿no? de venta, se publica muchísimo más. Ayer estaba hablando, precisamente estaba entrevistando a un editor, Alberto Marcos, y él decía... Ajá, a este lo conozco. Y él decía eso, que es verdad, que son conscientes de que se publica mucho y que dentro de ese mar de publicación, pues hay muchas cosas que pasan y que no corren con la misma suerte, ¿no? Como todo. Sí, pero bueno, no podemos estar quejándonos, ¿no? Y tenemos la suerte de que tenemos unos lectores, ¿no? Más o menos amplios o reducidos, y que en mi caso pues estoy contento de la trayectoria que voy forjando, ¿no? Libro a libro, como con una cierta coherencia, con una temática que, bueno, los libros como que dialogan un poco entre sí. Y además, fíjate hay un placer, perdona, Gabriela, en el mero hecho de crear, ¿no? Y de aportar algo de lo que te sientes satisfecho, pues eso reconforta. No, además yo creo que en tu caso también hay un poco de terapia, ¿no? En cuanto a las cosas que escribes, ¿no? Porque, por ejemplo, recordando el libro lo voy a enseñar sin hacer un desastre. Es el que está un poco, La vida suspendida. Un poco manchadito, sí. La vida suspendida. Cuentas precisamente que cuando te enteras, a ver, La vida suspendida habla sobre un embarazo interrumpido por Eduardo y tu pareja actual, sigue siendo tu pareja. Sí. Y es muy interesante porque en un momento planteas que por fin, porque hay mucho análisis de lo que es tu vida profesional también dentro de esto, porque además cuando eres escritor un poco la vida y la profesión y la vida en general se mezcla, ¿no? Se entremezcla. Claro. Entonces decías, en un momento en el que estoy consiguiendo una vida más o menos estable, donde realmente pues llego a fin de mes y pago mis cosas y estoy en mi... Recibo esta noticia de que la novia que acabas de conocer, digamos, en ese momento, en una relación muy incipiente, estaba embarazada, ¿no? Claro. Eso ha sido un punto y coma en la vida duro. Sí, sorprendente, ¿no? Porque es cierto que la novela se puede leer como una novela de formación, ¿no? En el que yo voy dejando atrás un poco unas dudas, unas zozobras, haciéndome, ¿no? Y es un poco el relato ya me termino de hacer, ¿no? Una Bildungsroman que llaman los pedantes o los alemanes. Váyase. O algún alemán pedante, que también puede haber. Menos mal que no dijo argentinos, para que visto. No, eso sería una redundancia. No. Te decía que es una novela un poco de formación, de aprendizaje, ¿no? Y yo sí que estuve unos años un poco en la cuerda floja, ¿no? Me gustaba hacer un poco de Bukowski en Factotum, ¿no? Trabajar incluso en cosas extrañas, ¿no? Me metía a conductor de VTC, a camarero de repente. No sé, quería como tocar el barro, ¿no? Pasar por... No, además leí que te metías en cosas como que tampoco tenías mucha habilidad para ello. No. Entonces era muy gracioso porque decía, me voy a meter a hacer algo que no tengo ni idea, pero me voy a meter. No atropella a nadie. Porque quizás si te metes en algo que no sabes... es tal vez menos duro, ¿no? Quizá. Como lo ves más como desde el punto de vista más humorístico, eres ¿no? un amateur y entonces tienes un poco... resguardas un poco la dignidad de decir, bueno, estoy en esto porque voy a reír un rato de esto. También debo decir que aprendí bastante rápido los oficios. Por ejemplo, aprendí a tirar las cañas mejor que bastantes profesionales, ¿no? Porque la técnica de tirar una buena caña es difícil, ¿no? Tienes que tener no solo espuma, sino crema.
una cosa como que caiga, tal. En Madrid hay mucha cultura de esto, no sé si en Argentina. Luego nos dejas sitios donde tenemos que ir. Claro. No sé si en Argentina o en República Dominicana se da tanta importancia al tema de la cerveza tirada. Sí, yo soy magnético. De hecho, creo que en el libro lo cuento, ¿no? Cómo voy a mi ciudad natal y ahí no había gran cultura de tirar las cañas. Y entonces con uno de mis editores, con Ramiro... Voy a aclararlo para nuestros oyentes y espectadores de otros países. Tirar una caña es una cerveza de barril, sifón. ¿no? De barril. Sí. Y entonces me enseñó un truco que es coger un pañuelo y entonces agitas así en el vaso, ¿no? Y sale como la espuma y es como si tuvieras una caña tirada por un profesional, ¿no? Sí, pero sí que descubría... bueno, en el tema del VTC, del Uber, es que te lanzaban así, sin ningún tipo de formación previa. O sea, obviamente sabes conducir, pero no sabes, no sé, llevar a una persona al aeropuerto y, no sé, dar un protocolo mínimo, ¿no? Sí. Dar conversación, no dar conversación, claro. decir esto, me bajo y le cojo la maleta, no se la cojo. Sí, o el propio sistema de navegación, ¿no? Que te avisaban, tienes otro cliente, no sé qué. Bueno, un jaleo, pero creo que lo pillé rápido. Pero luego con el tiempo descubrí que hacía estas cosas un poco manuales o físicas para descansar precisamente de la literatura. Hay una anécdota de Valle Inclán que está el hombre trabajando en la huerta y le dice a alguien, ¿qué, don Ramón? ¿Trabajando? Y dice él, no, descansando, ¿no? Está claro, ahí con la azada, sudando y lleno de barro. Entonces a mí he descubierto que me ha pasado esto, ¿no? También tuve una época, después de terminar mi primer libro, publicado, bueno, el segundo, Luz de Noviembre por la tarde, que me metí en un restaurante como ayudante de cocina. Incluso rechacé un trabajo muy interesante como en un gabinete de prensa para trabajar de cocinero. Y a la semana me arrepentí y dije, por favor, ¿está libre el puesto todavía? Y me cogieron, porque me esperaba un verano a 37 grados de calor en una parrilla de hamburguesas. Es un poco como, ¿has visto la serie Severance? ¿No? Que se llama Separación, en donde, ¿la habéis visto vosotros alguno? En donde durante las 8 horas de la jornada laboral seccionan una parte del cerebro para que seas otra persona, porque no quieres vivir la vida, no quieres recordar, no quieres estar pensando normalmente en un suceso traumático todo el día. Entonces la manera de aturdirte es ser otra persona durante las 8 horas de vida laboral. Es un poco, claro, ¿no? Sí, como, si lo miras. Como te llamé antes, Alejandra, que me equivoqué el nombre, ¿sabes? Que todos queremos ser un poco otro a veces. Yo quiero ser Alejandra. Claro, es toda la alter vida. ego. A partir de ahora ya vas a ser Gabriela y Alejandra. Sí, pero es interesante, ¿no? Como mantener al enemigo cansado, la mente, de tenerla ahí como tal, y de repente estar 8 horas en donde tienes que pensar cosas muy concretas. Sí. Como no cortarme un dedo o no matar a esta persona que va conmigo en el Uber. Claro, es que, bueno, somos personas duales, ¿no? Y nuestro propio cerebro tiene 2 hemisferios, si no me equivoco, ¿no? Por lo menos 2, el izquierdo y el derecho. ¿Y los otros son los ventrículos? Sí. ¿Y el corazón? Sí, y a veces se satura, ¿no? El hemisferio izquierdo, que es el de la razón, el del logos, el de las palabras. Imagino que a ti te pasará cuando escribes y cuando estás a lo mejor después de 4 entrevistas, ¿no? Que luego ya solo quieres pasar al hemisferio derecho, que es el de lo sensual, la música, lo sensorial, la danza. Yo, por ejemplo, soy adicto a ver vídeos de tortillas y de huevos fritos, ¿sabes? Ahora no tengo TikTok porque eso ya sería una adicción total, imparable, pero en Facebook y en Instagram aparecen, porque el algoritmo me ha reconocido, esta filia extraña. De que te encanta la tortilla. Claro. Entonces, todo lo que sea manipular huevos, hay unas técnicas ahora en Asia, ¿sabes? La tortilla tornado, una tortilla que se bate y se cae así sobre un plato de arroz, y eso me relaja un montón, ¿sabes? Es el Satisfyer. No, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, depende de qué cosa. El Satisfyer está muy bien y relaja bastante. Sí, eso lo dicen ellas. Pero sí, algo satisfactorio, tiene un nombre, ¿no? Como esto de ver castillos de arena o cuchillos que te puede relajar y te deja... Pero además dentro de todo se puede decir, porque hay muchos que son placeres culposos, ¿no? Que tú dices, bueno, esto me relaja, pero socialmente no lo diría. Sí. Mi novia, por ejemplo, ahora que no nos oye, le encanta ver YouTubes como de crímenes, ¿no? Y de como que comentan historias un poco truculentas. Y digo, pero esto no sé si es, terapéutico o si te está llenando la cabeza de más ruido, pero... No, sí, a mí me pasa, por ejemplo, que yo con los libros soy como muy... O
sea, yo tengo que leer cosas buenas, creo que lo otro Claro. contamina, o Sí. intento leer cosas buenas. Sí. Con la música también, intento escuchar música, pero por ejemplo con algunas películas soy capaz de ver la típica película de instituto, Sí. chica popular, chico, no sé soy capaz de ver Claro. eso y, Sí. y me atonta y está muy bien y no tengo que pensar y lo estoy viendo y, Claro. y me relajo, ¿no? Sí. Entonces No, mi placer culpable. Ella lee libros, no sé, Natalie Ginsburg me encanta, pero de vez en cuando sí que hay un momento de placer culpable. Sí, uno tiene que... Y que- debe permitírselo uno, Sí, tiene sí. que hacerlo. Yo creo que mi fijación por las tortillas y la técnica de huevo frito no es perjudicial, pero no sé si tengo algún placer culpable. Lo Sería- pensaremos. Lo pensaré. Sí. Lo Pero vamos, se me pensaremos. ocurrió crear un negocio audiovisual de grandes salas de cine, de exhibición, proyectando este tipo de vídeos relajantes, ¿no? Así como pues, un castillo de arena que se va O deshaciendo. sea, todo en lo el contrario mar. a la naranja mecánica. Nos Sí, quedamos sí, sí. así y nos relajamos en Sí, lugar sí. de que nos pasen. Y Eso es muy ofrecerlo bueno. como a directivos, a, no sé, a empresarias, a agentes Eres consciente que a lo inmobiliarios. mejor lo estamos diciendo y lo van a empezar a hacer. Sí, bueno, yo soy de regalar ideas porque lo difícil es hacerlas, ¿no? No tener la idea, sino llevarla a cabo. Llevarla a cabo, sí. Así que, bueno. El mundo no es de los entusiastas, como diría Miguelito, el de Mafalda. Ajá. ¿Qué más se nos va a pedir a los entusiastas? Claro, gran fuente, la verdad, de autoridad. Sí. Sí, pero volviendo a este libro, Toma, te voy a a la dar vida este suspendida. ejemplar porque ese lo tengo lleno de rayajos porque lo usé para corregir alguna errata que se había colado. Ah, Porque sí. yo, aparte de escritor, soy corrector. Una cosa ya Muy, como... muy bueno. Esto es bueno saberlo. Sí, un poco maniático, ¿no? En mi caso. Bueno, sabes que yo Porque- tengo en mi Instagram. Bueno, eso compartimos un poco. Ah, lo has visto, que yo Sí, hago sí, sí, muchas. Y fíjate que Claro. curiosamente yo pensaba, cuando yo empecé a hacer esto, dije, la gente me va a odiar, va a decir, ¿esta de qué va? ¿Qué Claro. pedante? ¿Qué Marisa Vidilla? ¿De qué es que se cree? Y todo lo contrario, o sea, Vale, yo empecé vale. a hacerlo en pandemia porque de verdad necesitaba conectarme Sí, y sí, mi sí. Instagram era simplemente pues un álbum de fotos. Y de repente, bueno, pues ahora tengo 60 y pico mil seguidores Bueno, porque, bueno. porque la gente se ha enganchado a eso. Claro. Y eso me hace confiar un poco en la humanidad. Sí, la verdad es que es una Pensar labor- que la gente quiera aprender me parece fantástico. Es una labor muy bonita la que has hecho y estás haciendo porque el español no es un idioma tan complejo, pero seguimos cayendo y repitiendo los mismos errores y creo que hay que repetirlos hasta la saciedad, ¿no? Para... Es un momento en el que tenemos tanta información y peor Ya, escribimos. Es claro, curioso. claro. Sí. Yo lo paso un poco mal porque a veces veo como el errorcito, ¿no? En alguien que me comenta algo en Facebook y digo, ¿le digo o no le digo, no? Sí. Y hay gente que no se lo toma nada bien. Sí. Estoy apuntado a un chat por WhatsApp de un ranking de tenis, que es otra de mis pasiones recientes de cuarentón, ¿sabes? Bueno, aquí me hablas del pádel. Sí, pero he evolucionado. Mm. Es una novela de formación. Y ahora voy al Claro, entonces he pasado del pádel al tenis, que es un Sí. poco el salto, el salto. cualitativo. el upgrade. Bueno, además el pádel se ha convertido como una especie de Tinder, ¿no? Me cuenta ¿sí? que ahora la gente está muy enganchada al pádel porque también claro. se liga mucho, se divierte la gente mucho, ya se hacen grupos. Claro. Es todo una Mira, cosa a mí- muy social, ¿no? A mí me ha ayudado o me ha permitido conocer gente, hacer amigos. Ligar no, porque ya no quiero ligar con nadie, como sabrá quien lea este libro. Pero se ha hecho un grupito, una camarilla, a través de Playtomic. Hago aquí más publicidad, soy así de generoso. Una aplicación que te permite pues, concretar partidos. Sí, y quedas con gente que no conoces y es una manera de... Yo Sí. creo que es una manera también en un mundo en el que estamos tan desvinculados Sí. a nivel cara a cara, Claro. que también yo creo que la gente está buscando fórmulas para volver a encontrarse, ¿no? Porque Claro. estamos todos muy Sí, virtuales, sí, ¿no? sí. Entonces, no deja de ser una manera de Afortunadamente- conocer gente. Afortunadamente hay cosas que solo se pueden dar en lo offline, ¿no? Sí, en las distancias cortas, Claro, porque no hay es manera. Como jugar a tenis, pues no puedes quedar a jugar a No. tenis en Zoom, ¿no? No. Sería un poco... Todo se andará raro. cuando tengamos nuestros replicantes. Sí, Todo se sí. andará, nunca se sabe. Claro, pero esto te lo decía porque en estas comunicaciones que nos envían en este torneo en el que estoy inscrito, pues el tipo ponía todo el rato los meses con mayúscula, ¿no? Próximo partido, la cita el 15 de mayo con mayúscula, ¿no? Entonces le mandé un mensaje privado diciéndole, mandándole a la Fundeu, Por ¿no? favor, los meses. Querido José, tal, o Luis, o cómo se llama, por si te interesa y tal. Y me contestó con un silencio administrativo gélido. Por si te Y interesa no luego quedar mal. He visto que sigue poniéndolo con mayúscula. Como diciendo por mis narices Sí, sí, que sí. te den. Entonces, hay quien considera que
no sé, dar un consejo o una sugerencia. Es como una imposición, ¿no? Como algo de superioridad. Y yo creo que además cuando es alguien tan formado, quizá que lleva tantos, que ya tiene una edad, que sí, tiene un sí. puesto a lo mejor importante, es que yo he visto errores, o sea, y he leído y he escuchado profesores de universidad cometiendo errores Claro. ortográficos. Sí, Entonces sí, dices, sí. claro, ¿cómo le dices a este tío que es una autoridad en tal o determinada cosa? Esto no se hace Claro. así. O sea, creo que tiene que ser una cosa más espontánea, Sí, que sí, ellos sí. quieran mejorarlo, Sin ¿no? ir más lejos, hoy he tenido que pagar uno de los múltiples impuestos que pagamos los autónomos y me ha dolido 2 veces, aparte del propio sablazo, desembolso, sablazo, ponen abonaré a EAT 2025 con punto. 2.025 y vamos, eso es un error de primero de Sí, de enseñanza grado. Sí, tal cual. primaria, Sí, valga sí, la sí, tal redundancia. cual. Sí. Entonces, he hablado con algún amigo que está metido ahí en la agencia tributaria para que lo pase a instancias superiores, pero nada, cada mes o cada trimestre tenemos que... Sí, sí, no, yo me voy a reunir, no sé, si quieres venir, y los aquí presentes enfrente del Congreso. Nos podemos ¿Sabes? atar un árbol Claro. para que esto cambie de alguna manera. Sí, o sea, cobradme, pero bien escritos. Sí, sí, cuento con vosotros. Podemos volver al libro, Sí. que queremos hablar de... A ver, sinceramente... Yo es que no quiero hablar de mi libro. Ya. Curiosamente, qué cosa rara, Sí, ¿no? sí. Un rara avis. A ver, la vida suspendida, normalmente no tocamos el tema, o sea, el tema del aborto, de la Claro. interrupción de los embarazos, se habla muchísimo desde el punto de vista de la mujer, que la mujer cómo le marca, aunque sea una decisión que la tengas clarísima. O sea, yo no he tenido que pasar por ahí, pero tengo amigas que han tenido que pasar ahí por un motivo o por otro, porque los motivos son muy personales y cada mujer sabe cómo lo maneja, pero es tu cuerpo, lo sientes, hay un dolor físico, hay una situación diferente. Entonces, en las mujeres como que somos más compasivos y quizás no más compasivos, pero somos más empáticos en esa Sí. situación. Con los hombres no nos hemos nunca sentado a cómo lo llevas, si algún amigo se ha visto en esa situación, ¿no? Y me Claro. parece muy interesante todo lo que tú planteas aquí, ¿no? De por qué se da la situación y cómo vas hablando sobre esa persona que no existe Claro. y que pudo haber existido. Sí, la verdad es que no hay mucha literatura al respecto, ¿no? Firmada por hombres. Quizá por un respeto, ¿no? De no caer en un intrusismo temático o quedar como alguien que quiere un poco, no sé, colarse en la foto, ¿no? Pero a mí me gusta decir que yo quería una vela en este entierro, ¿no? Por así decir. Y sí que, bueno, es cierto que el aborto obviamente lo sufre una mujer en su carne propia, ¿no? Pero la pérdida, ¿no? O el duelo futuro que se da, ¿no? Esa pena un poco proyectada es absolutamente compartido por los dos, ¿no? Quizá un poco menos, si quieres, en el hombre porque no lo ha llevado un poco en sus entrañas. Lo que pasa es que es un proceso de tiempo muy, muy corto, ¿no? Es cierto que en la mujer hay un cambio físico, ¿no? Ya se despiertan un poco unos mecanismos, ¿no? Lo cuento en el libro, ¿no? Pues como mi pareja ya notaba unos cambios físicos, ¿no? Incluso en su fisionomía, ¿no? Sí, en sus emociones. Claro, sus emociones, pero en el hombre también se despiertan unos mecanismos emocionales, ¿no? Yo empecé a verme como padre, aunque la decisión estuviera casi clara y tomada, ¿no? Pero en el momento que este aparatito tan misterioso y tan definitivo, ¿no? Del el predictor, ¿no? O el test de embarazo, ¿no? Te lo confirma. A pesar que buscamos como 4 o 5, ¿no? Por aquello de decir, oye, a ver si ha fallado. Puede no sé ser, qué, ¿no? sí. Era como los del COVID, ¿no? Que a veces estabas un poco enfermo a medias porque no sabías si la barrita había dado en el clavo. Estaba ¿no? del todo, sí. Claro, un poco el enfermo de Schrödinger, ¿no? Sí, o sea, sí. no sé si lo estoy, ¿no? El embarazo... Sí. Como aquella película, azul bueno, blanco malo, azul bueno, Sí, sí. ¿Sabes? Era como... hay una de... Todo es mentira, ¿no? Sí, que todo es sale mentira, es muy buena. Jordi Moyano. Sí. Cambia, ¿cómo coño? Quítate rayita. No sé muy bien cómo dice, ¿no? Sí. Y bueno, pues una vez confirmada la noticia, hay un vértigo, ¿no? Y madre mía. Pero por otro lado, se pone en marcha esa maquinaria sentimental, por así decir, del padre que se va a convertir en tal, ¿no? Pero por lo que tú cuentas en el libro, tú nunca... O sea, no habías desarrollado esa necesidad, ¿no? De quiero ser padre, ¿no? Sí, estaba no sé un si poco... lo habías como
anulado. No solamente con tu pareja, porque entiendo que quizá ahora que lleváis no sé cuántos 3 años, años y medio. probablemente piensas, oye, en otras circunstancias y en otro momento, quién sabe la decisión que hubiésemos tomado, no lo sé. Claro, sí. Pero como esa sensación de que hay tíos que lo tienen clarísimo desde que tienen 20 años. Yo quiero ser padre y quiero tener un equipo de fútbol. Claro. Pero no parecía ser tu... Bueno, yo en general no tengo nada claro en la vida, más allá de que la Tierra es redonda y que hay ciertas injusticias en el mundo. Y que los meses se escriben con minúsculas. Y que los meses se escriben con minúsculas. Todo lo demás... Sí, y que los años no llevan punto. Pues tampoco tenía claro si quería serlo o no. No tenía, si quieres, esa llamada, ¿no? Ese instinto paternal de, wow, quiero tener un hijo, ¿no? Pero en el momento en que descubres que puedes serlo y que de hecho has logrado ese match, ¿no? Como usando la jerga de Tinder, ¿no? Se ha creado un match entre un óvulo y espermatozoide y que es obra tuya y de tu pareja. Hay, aparte de un orgullo extraño, ¿no? Atávico de hombre fértil. Soy reproducible, sí. Sí, pues hay un deseo quizá un poco ingenuo de querer ser padre, ¿no? En ese momento es cuando yo digo, pues sí que me hace ilusión, ¿no? Entonces se plantea y hay como una negociación amable, plantear los pros y los contras en lo que llamo yo los días raros, ¿no? Que son ese compás de espera, la vida suspendida, nunca mejor dicho, porque la vida del pequeño, al que acabo poniendo nombre, ¿no? Serafín, pues está... en vilo y la vuestra también. Sí. Y la vuestra también, porque entiendo que se ve en el libro, eso ocupaba la mayor parte de vuestras conversaciones mentales, ¿no? Sí. De vuestro pensamiento. Sí. ¿Puede tener relación? No sé si lo pones en el libro, creo que no. Uno de tus libros tuvo que ver con el fallecimiento de tus padres, que fue cuando vosotros erais muy... Sí, con 20 años. Muy jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, quizá ese miedo a la pérdida, ¿no? A saber cómo va a ser la paternidad. Sí. No sé, a lo mejor te estoy psicoanalizando ahora como de repente. ¿No tendrá una cosa que ver con esto otro? Intento llevar las entrevistas como a una parte menos personal, menos psicoanalítica. Aunque, bueno, dice un amigo que... Has venido al lugar equivocado. Claro, que los escritores no necesitamos terapia porque lo hacemos escribiendo, libro, ¿no? sí. Pero el primer libro que comentas, Luz de Noviembre por la tarde, es un libro de duelo. Sí, es muy triste. Me acuerdo que sí, fue en esa época más o menos. Sí. Lo leí por recomendación de Fernando Marías. Ah, qué bueno. Él lo defendía mucho. De hecho, estuvo en la presentación allá por 2011 y luego él escribió su particular libro de duelo, no, bueno, dos. La isla del padre, sobre la muerte de su padre, que me gustó, aunque era un duelo menos trágico porque ya pues, era un padre que muere de mayor, ¿no? Y el que dices de este libro, ¿no? Que fue su último y que... Bueno, la isla del padre termina de una manera fantástica porque dice muchas veces contar es cerrar, sí. salvo cuando contar es abrir. Qué bueno. Y me parece maravilloso porque muchas veces es que cuando por fin puedes ponerle el hombro a lo que sientes y contarlo, estás destapando algo que en tu vida te está frenando, ¿no? Sí, de hecho esa frase la he usado muchísimo en mis talleres porque el tema del duelo lo trabajamos, ¿no? Y cómo contar te ayuda pues, a superar una etapa y a ponerle también el punto final, ¿no? Para poder seguir avanzando y no quedarte en bucle, ¿no? Porque del duelo también hay que saber salir, ¿no? Sí. Y también hay que, no sé, suena un poco fuerte, pero matar a nuestros muertos, ¿no? Aunque luego nos acompañen, ¿no? Y también su muerte sea a la vez una resurrección, ¿no? Sí, y también como a mí me ha pasado, yo te digo, no tengo hijos, pero sí viví muy dolorosamente la muerte de mis padres y sí... Hay un día mágico en el que te levantas, supongo que son tus propias ganas de vivir también, pero un día te levantas y ese dolor que ocupaba el primer pensamiento ya no es el primero, ya como que lo has movido de lugar. Está ahí, pero lo has movido de lugar. Y eso es cuando comienzas realmente a sanar, ¿no? Cuando has sacado la rabia. Yo estuve muy rabiosa durante mucho tiempo. Claro. Y cuando se me fue la rabia, que además la sacaba en las cosas más absurdas, como por ejemplo yo tenía una campaña, así como tú con lo de Hacienda, yo con los parking. Vale. O sea, yo... veía a la gente aparcar en batería y si cogían dos sitios, eso era en el momento en que mi madre me montó. Yo era capaz de esperarles para montarle un lío. Tenía una cruzada con el tema de que la gente aparcase bien. Sí, te entiendo. Entonces yo estaba esperando que la gente cometiera errores para caerles encima y decir, ¿cómo te cuelas en esto? ¿Y cómo haces? O sea, era una cosa increíble, pero era una manera de canalizar toda la rabia que yo tenía, buscar pelea, ¿no? Qué bueno.
Mira, el otro día descubrí que hay una palabra para describir eso que a mí me pasa también, la fobia como a los gestos, ¿no? A ciertos gestos, kinesofobia, ¿no? Kines es mano, ¿no? Sí. Y a mí me pone muy nervioso la gente que coge el tenedor así como de cualquier manera, porque también Sí, estoy sí. aficionado. Así, y que habla con el tenedor en la mano. Sí. Yo también tengo eso. Estoy aficionado a los canales de cocina de Instagram. Otra de ¿Te mis gusta la urbanidad? pasiones, sí. Así de... Sí. Suena un poco ya reaccionario, ¿no? De los modales y tal, pero, hombre, Alberto Chicote, que llevas 30 años dedicándote a la cocina, que eres chef de los mejores restaurantes, aprende a coger el tenedor. Por favor, ¿dónde está mi cámara? Alberto Chicote. Te reto que a ello. tanto ver si está Claro. limpio el tal, pues... batalla de restaurantes, pues bueno, batalla de tenedores, ¿no? Pero bueno, volviendo al ¿Dónde duelo. estábamos? Ya estábamos en el duelo. Es que yo no quiero hablar del duelo, quiero hablar de la celebración, ¿no? Porque todo en la vida es duelo y celebración, y ahora quiero posicionarme en el lado más luminoso. Pero mira, el otro día leí una frase muy, muy bonita que dice... cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas, ¿no? Sí. Y creo que a veces necesitamos sumergirnos en la oscuridad Sí. para que lo luminoso tenga lugar, ¿no? Y se manifieste, ¿no? Creo que estos libros transitan por ahí, ¿no? Por ahí, por soltar y Sí. encontrar. ¿Tú piensas que tal vez en otra circunstancia, esto ya no tiene que ver con el libro, sino como Vale. una curiosidad, en otra circunstancia, es decir, por ejemplo, creo que tu pareja, y lo cuentas aquí, Sí. tenía un hijo, tiene un hijo. Sí. Entonces, si ella no hubiese tenido un hijo y hubiese querido, Ajá. tú serías padre. Si te está gustando este episodio, suscríbete a mi canal y sobre todo compártelo con tus amigos, con aquellos que estén en ese momento en el que tienen que hacer una pausa vital, un punto y coma en su vida. Seguramente. No sé, ya aquí vamos un poco a la tertulia de la cafetería. De corazón. Claro, corazón. Pareja, llama, aludida, página. Sí. Pues no lo sé. La verdad es que, como digo en algún momento confesional, pues hay ese deseo de ser padre y esa nostalgia por el futuro, pero a la vez, un día que me invitan a dar una charla sobre Franco Battiato en Gran Canaria, y después de la charla pues me voy a cenar y estoy ahí en la playa de las Canteras y me tomo un limoncello de postre y tal, digo, qué bien no haberlo tenido también. O sea, suena así de cruel, Sí, ¿no? Pero sí, pues un egoísmo muy válido. sí. Es el que yo todos los días lo pienso, ¿no? O sea, yo evidentemente creo que eso también es una injusticia para los hombres, pero las mujeres somos las que decidimos más esas cosas, ¿no? Yo he visto cosas, tengo amigos en donde se han enterado ya con tantos meses de, bueno, pues ahora, si quieres te involucras en esto, si no, no. Claro, a ver, qué duro es, si quieres te involucras, claro que se van a involucrar, si Claro. eres una persona más o menos, Sí. no sé. Buena. Exactamente, no Claro. quería decir esa palabra, pero es verdad, o sea, Ya. te vas a involucrar y es así. Además, tenemos como esa idea de que la madre es madre desde que lo siente Sí. y el hombre es un proceso en el que empieza a ver al niño, en el claro. que te dice papá, en el que tal, en el que ya estás Claro. como involucrado en esa historia, ¿no? Pero sí es verdad que nosotras podemos o somos más capaces de tomar esa Claro. decisión. En la que quiere ser madre es madre, de Sí, alguna sí, manera se busca la vida para hacerlo, ¿no? Claro, como ese eslogan clásico del feminismo, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Un poco... Pero es verdad. Sí. Entonces, bueno, yo decidí también escribir este libro y hablar de esta experiencia. Pero Además bueno, que se ve muy bien que es una experiencia muy en pareja, o sea, que lo habéis decidido Claro. todo muy en pareja, Sí. que para no haberos conocido nada, porque no estabais no Sí, era ya una relación muy reciente, sí. muy reciente, estabais muy conectados en las decisiones, con lo cual Claro. nadie puede nunca sacarle en cara nada a nadie, con lo cual es perfecto. Sí, pero bueno, por ser honesto y contestar un poco a tu pregunta, sí que el hecho de que ella tuviera un hijo a mí me ha supuesto como un regalo, porque me ha permitido ejercer una paternidad Qué bueno eso. sobrevenida e inesperada y formar parte de lo que se llama una familia reconstituida, que creo que es un tema también sobre el que escribir, sobre el que hablar y sobre el que sentar bases, porque es un poco todavía un terreno movedizo, ¿no? Y en el que yo lo veo como una suerte, ¿no? Porque me he, digamos, involucrado a una dinámica familiar que no estructura conocía, de claro. afectos ya hecho y he sido bienvenido y a lo mejor eso ha saciado un poco mis anhelos, ¿no? De procreación o de paternidad y entonces, bueno, ahí creo que hay un equilibrio bastante bonito, ¿no? Sí, eso es muy importante, porque además formas parte de algo, ¿no? De Sí. lo que dices, ¿no? De una familia, y qué bueno que esa relación, como dices, se mantiene y ha ocurrido esto, pero tú ya has descartado
la paternidad, porque vosotros también tenéis esa... Sí, bueno, que ya vamos teniendo una edad, ¿no? Y también hay que ser responsable, ¿no? Y tener hijos a partir de cierta edad es un poco una lotería, ¿no? Y no sé, ahora hay como cierta ligereza, ¿no? Y se tienen hijos como a partir de los 40 con mucha alegría, pero creo que... No, y además muy a la carta, ¿no? Sí. Ahora se puede. Sí, Ahora claro. quieres tener un hijo y hasta puedes decidir el sexo y el Sí, color de los aunque ojos. también estoy viendo muchos problemas en mi generación, ¿no? Como a la hora de, bueno, de fertilidad, ¿no? Como que hay mucho recurso a las Sí, clínicas. y gente joven, ¿no? Sí, O sí, sea, es sí. curioso. Creo que somos más, no sé, menos Más veganos, fértiles. No sé menos si es carnívoros y más dieta, veganos. la dieta o los plásticos que dicen que ahora llevamos en el cerebro o el estrés o la contaminación de Madrid. Bueno, también yo creo que en España nos han engañado mucho con el tema de tú puedes cuando quieras, cuando Claro. quieras. Entonces van pasando y te despistas, Sí, sí. como dicen en una película también muy divertida, dicen tú te despistas 40 años de nada y ahora ya tus espermatozoides son desnortados Ya, claro, y claro. pocos y no saben tal. Entonces decía, lo mismo decían de los hippies en los años y cambiaron el mundo. Claro, sí, sí. Pero es verdad. Sí. En cualquier caso, bueno, es también un libro sobre la pareja, ¿no? Porque yo cambio un poco de ese perfil solitario, flaner, Sí. libérrimo, encantado un poco de conocerme, ¿no? Flaner, esa palabra. Claro, Sí. bueno, yo estoy como... Ensimismado estaba así. ¿no? Un poco como un Cioran contento de su libertad. O sea, un Cioran menos amargado, porque Cioran es muy entusiasta de su libertad, pero luego está venga a llorar, ¿no? Y a quejarse de la soledad y de que si no cree en Dios, que sí que cree, que si escucha Bach y se siente en comunión con el cosmos, como muy atormentado, ¿no? Sí. Pero al final hay una canción de Rafael Berrio, creo que es, ¿no? Dice, ¿quién me iba a decir a mí, ¿no? Que el amor me iba a sorprender, ¿no? Y al final hay que dejarse sorprender, ¿no? Claro que sí. Y abrazar lo que la vida te da, ¿no? Sí, pero eso se ve en el libro, se ve que hay como una evolución de nos conocemos, pasa esto y luego Sí. hay parejas muy constituidas que no superan una situación así. Claro. Entonces Sí, es muy sí. bueno decir, bueno, estamos arrancando desde lo peor. Claro, fue Desde una situación muy traumática que puede separar a las parejas, vosotros arrancáis Claro. y eso sale bien. Fue un test de estrés, ¿no? Como los Sí. bancos, ¿no? Ya no se habla mucho esto de las consultoras, ¿no? De cómo se llamaban, Standard & Poor's y tal, ¿no? Esto de la crisis ya y la prima de riesgo ya no se habla tanto. Pero sí que fue como... Parece que estamos mejor, ¿no? Económicamente, pero sí que fue como una prueba de fuerza bastante importante. Y luego en el libro también... La prima de Rajoy era. El primo de Zumosol. Luego también, pues, yo dejo caer un poco mis resistencias al principio de abrazar pues la madurez, ¿no? De pasar de la libertad al compromiso, a una vida de pareja, pues... Sí, con horarios, con costumbres, con con compartir. Claro, y con ciertas Con compartir hasta la renuncias. economía, ¿no? Sí, sí, o sea, pues, ya decir, bueno, pues tengo que ser un poquito más responsable con un montón de claro. cosas. Y entonces eso a veces me genera como resistencias, ¿no? Y en la novela o en el libro autobiográfico, como lo queramos llamar, porque tiene sus capas de ficción, pero es autobiográfico, pues... ¿Cuáles son las capas de ficción? ¿Hay capas de ficción? Bueno, hay un personaje bastante importante que es Petrus, que es un poco la el voz amigo, de la sí. conciencia, ese Pepito Grillo, un poco incómodo al principio, que dice cosas que a mí me incomodan porque me un poco pone contra el espejo moral y al principio no aprueba la decisión. Entonces yo lo convertí en personaje para respetar un poco su figura, ¿no? Y para distanciarme de aquello y lo sublimé un poco y no es del todo exacto, ¿no? Entonces esos son unas capas de ficción y luego, bueno, pues algunas escenas las manipulas, las sublimas, las vas Sí. como cambiando, ¿no? Sí, sí, además tienes que, como en una novela tienes personajes que tienes que mover. Sí. Entonces, bueno, pues genera situaciones que a lo mejor no fueron exactamente así, Claro. pero hacen que funcione Lo mejor. importante es mantenerte honesto no tanto a los hechos, sino a la sensación y a la emoción de esos hechos, ¿no? Claro. Esa fidelidad es la que hace que sea verdadero, ¿no? A lo Ujú. mejor no es 100% verificable, ¿no? Y ahí creo que da un salto también, como del pádel al tenis, ¿no? De cierta madurez Claro. como escritor, Cierto ¿no? compromiso, ¿no? Claro, también. Sí, no, me refiero a no querer contarlo todo de una manera fiel, ¿no? A los hechos. Como yo tenía una querencia un poco periodística, ¿no? A ser como muy riguroso con lo que pasó.
Y yo creo que al final eso es lo de menos. Para llegar Pero más fíjate lejos, que ni en el periodismo, que deberíamos serlo, ya, tampoco somos muy claro. ricos. Porque la manera hasta que organices la información ya Sí, estás sí, sí. tomando una postura, ¿no? Sí, pero no sé, en Luz de Noviembre por la tarde, que es la historia de la muerte de mis padres, pues sí que me ceñí mucho a lo que pasó, ¿no? Y no lo cuento a mi manera lírica y intento sublimarlo y demás, pero no me Muy bonito el permito libro. ninguna, gracias, Gabriela, no me permito ninguna licencia, ¿no? En cambio, en este sí, porque Bueno, hay más oficios también. hay más oficio y no sé, así como Anier no dice, no, todos los hechos que cuento son verificables. Por lo tanto, es literatura 100% autobiográfica. Yo me preocupo más ahora de hacer literatura, ¿no? Claro. No tanto un género. Sí, ¿no? Y además, bueno, yo escribí una cosa muy fiel a un hecho que ocurrió con mi padre. No sé si conoces al cantante Facundo Cabral, argentino. Bueno, cuando lo asesinaron, mi padre estaba dentro del coche, entonces contamos la historia como una crónica. Y efectivamente yo le decía a mi padre, que ya ha fallecido, le decía, ¿te das cuenta que queda como que en todas las comidas Facundo y tú teníais unas conversaciones súper elevadas y tal? Bueno. Pero es que en realidad esas conversaciones existieron, Ajá. pero no existieron tal cual en las situaciones en las que estaban conversando y a veces pues cenaban y no se hablaban. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo pongo que las cenas durante esos 6 días o 7 que convivieron y que terminó con ese fatídico asesinato. Bueno, todos los asesinatos son fatídicos, pero este fue más todavía porque realmente era una persona, músico estupendo. Pero eso hace que uno, claro, manipule situaciones, conversaciones, lugares, porque Sí. al fin y al cabo eso es una novela, El ¿no? objetivo no es ser un juez que hace un sumario de instrucción, ¿no? Sino un literato que hace arte, ¿no? Y que quiere conmover y crear belleza. Yo creo que lo peor que puede hacer una persona de hablar de sí mismo es tratar de justificarse o quedar bien. Sí. Y eso aquí no pasa, ¿no? O sea, no estás Claro. en ningún momento tratando de... Me pasó esto, pero mira qué bueno soy que tomé esta Claro. decisión o lo hice así. O sea, yo creo que fue Sí, lo que hizo sí. Fernando Marías en su libro Arde este libro. O Claro. sea, él dice, el alcohol te mató y yo te enseñé a beber. O sea, es así. En ningún momento está Sí, sí, tratando sí, sí. de que la gente le disculpe, Claro. ¿sabes? Sí, por eso recuerdo que nos escribimos unos WhatsApps antes de su muerte y me quedé muy contento de haberlo hecho porque le felicité y me dijo, gracias Eduardo porque si no escribimos con riesgo, ¿para qué escribimos? ¿No? Si no escribimos de aquello que genera un... Sí, de una cosa que tenías allí metido, porque él lo tenía. Además Sí. a ver, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero qué contrasentido toda la historia de que él muera Claro. de algo tan parecido a Sí, lo que sí, murió ella, ¿no? Y que de una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una cosa, Sí, sí. Tema Mm. que a veces te pone a pensar realmente si no somos conscientes de que todo lo que no contamos tal vez nos enferma, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí Fernando Marías es ejemplar porque él ha abordado el tema del alcoholismo, ¿no? Que vivió y sufrió en carne propia, ¿no? Esa adicción con mucha honestidad, ¿no? Y Sí. mucha sinceridad. Sí. Y creo que la buena literatura también es aquella que muestra nuestros peores lados, ¿no? Y que, No, hay unas escenas durísimas, tiene Arde Sí. este libro, sobre el alcoholismo y sobre Sí. las resacas y sobre las situaciones que Claro. vivieron, que fueron Sí, sí, sí. muy duras, sí. Él tocó fondo, ¿no? En un momento dado, no sé si me lo contó o lo dijo en algún libro, ¿no? Que se despertó sin saber bien dónde estaba y dijo, bueno, aquí acaba mi relación con el Igual que con alcohol. el tabaco, dijo. Sí, ¿no? Me voy a comprar 2 cajetas de cigarrillos, me voy a fumar los 2 paquetes de cigarrillos enteros, un 31 de diciembre, y cuando termine de fumar los que ya no pueda más, los 40 cigarrillos, nunca más. Vale, vale. Y así fue. Sí, es una pena que luego, pues cuando uno está en lo mejor de la vida, ¿no? A veces te salgas de Sí, ella, ¿no? sí, Porque- en un momento muy luminoso que Sí, estaba sí, él así, él sin estaba duda. como, se había hecho a sí mismo en el sentido profundo del término, ¿no? Así que aprovecho para decir que si no habéis leído Fernando Marías, por favor, hacedlo, porque tiene una obra estupenda y ahí quedamos, ¿no? En esas Claro. cosas, ¿no? Que son las Sí, que sí. perviven. Y la literatura, como decíamos, permite esa resurrección, ¿no? De la gente que ya no está. Y esto lo decía Fernández Mayo, ¿no? En el libro que tiene sobre el duelo de su padre, que tiene un título que da un poco pie a la confusión, porque es Madre de Corazón Atómico y va sobre su padre, ¿no? Es una cosa como muy suya de confundir, ¿no? Sí, bueno, y en La Isla del Padre habla Sí. sobre el padre, pero la madre es tan importante en ese Claro. libro. Sí, sí, sí. Es curioso. Pero me gustó esa idea de la literatura como capacidad de así que, como hemos dicho antes, contar es cerrar, pero también es esa cosa de resucitar, ¿no? Y
sin ponernos muy, muy estupendos, pues el propio relato de Jesús, ¿no? La propia resurrección se Sí, puede ver en estos términos, ¿no? sí, Porque cada vez que alguien lee, no sé, el Nuevo Testamento o se hace una Eucaristía, ¿no? Se está resucitando a una persona que murió, ¿no? Entonces, creo que es el poder de la literatura, ¿no? O sea, sí. que te permita llegar a una persona y a su recuerdo de una manera viva, ¿no? ¿Y a ti te han comentado, te han acercado, o sea, has comentado con nombres estas sensaciones de la vida suspendida? Sí, Eh, la verdad es que como ¿Crees que es una cosa que ocurre mucho más habitual de lo que pensamos, que el hombre se queda con en la cabeza volándole la idea de pude ser padre y no lo he sido? Claro, pues me ha pasado que ha habido personas que lo han leído que dicen que se sienten como si les hubiera pasado a ellos, como si lo hubieran vivido, como que les resulta familiar, ¿no? Y eso me llama la atención porque sin haber tenido hijos o abortos o sin, no sé, sin estar en ese contexto, y bueno, algún mensaje privado de personas que sí han pasado por interrupciones del embarazo y que este libro pues les ha resultado, no sé, un consuelo de alguna manera, ¿no? Un testimonio cercano y porque bueno, es un hecho que no es especialmente poético, ¿no? Ni bonito y creo que es precisamente lo contrario, ¿no? Un acto de desamor, ¿no? Interrumpir algo que está justo creciendo y como ese grano de mostaza, ¿no? De la parábola, ¿no? Que puede ser, no sé, una potencialidad infinita y bueno, pues uno toma esa decisión, ¿no? Un tanto controvertida y por tanto pues se interrumpe todo ese caudal de emociones y, y eso te decía, que al ser precisamente tan poco poético, pues me propuse darle la vuelta, ¿no? Y a veces la vida te propone materiales, ¿no? Como que el escritor lo que tiene, en mi caso, como entiendo la literatura, no es tanto inventar o fantasear, sino poner en orden lo que la propia realidad y la existencia te da, más que en orden buscarle una armonía, ¿no? Hacer Sí. que la vida rime, ¿no? Y convertir ese sonido un poco disonante y ese paso en falso pues en una danza más hermosa, ¿no? Y incluso con un tema tan áspero como este, ¿no? Y bueno, al final hay como una cierta progresión a una revelación, ¿no? Y el libro se va haciendo sobre la marcha, que me gusta un poco esa cosa del work in Sí. progress. Y hay una revelación con la foto que incluyo que pasó tal cual, ¿no? Estaba yo en ese momento, entonces miro para arriba y veo esa imagen, ¿no? Y eso me puso los pelos de punta, ¿no? Y como que parece que, no sé, el destino me hubiera permitido vivir eso y cerrarlo, ¿no? Y Claro. por fin alcanzar la paz que No, y estaba quedarte sin buscando. culpas, ¿no? Que creo Sí. que es tan importante. Creo que la vida es demasiado corta para que carguemos con tantas culpas y hay unas que arrastramos incluso que ni siquiera son nuestras, que no nos pertenecen y que están en nuestras familias y nos unen. Claro, sí. Y entonces dice, bueno, pues no vivir esto como una culpa, ¿no? Claro. Yo al principio no estaba obsesionado por la idea de la culpa, ¿no? Y mi pareja tampoco, ¿no? Éramos responsables de lo que se estaba haciendo, pero también el personaje de Petrus pues me pone un poco en duda, ¿no? Y me hace plantearme cuestiones igual que trascienden el mero materialismo del hecho, ¿no? Hay un libro de Tolstoy muy cortito que se llama Confesión, que te recomiendo si no lo has leído, No lo he leído. en Acantilado, que dice en un momento dado que con 47 o 50 años él tocó fondo, ¿no? Y dice que no podía tolerar una vida que fuera únicamente materia, ¿no? Y lógica y razón y empirismo y que fuéramos unos meros animales determinados y que con la muerte se acabara todo. Entonces él planteó el suicidio. Dijo, esta vida no me gusta y por lo tanto me mato o abrazo instancias superiores, la trascendencia, el misterio, ¿no? Y eso me parece pues un momento fundacional en la vida de todas las personas y a mí pues me ha ido pasando en los últimos años y el libro es un poco también reflejo de eso, ¿no? Y por lo tanto, como creo que no todo es materia, pues de ahí mis conflictos morales, ¿no? Sí. Cuando veo ese embrión pequeñito en la pantalla de la ecografía, veo que es algo que me trasciende un poco, ¿no? Y que no es más que una célula, ¿no? Sí. Pero aún así
tomamos la decisión y seguimos adelante con ello. ¿Por qué? Porque creo que a veces la vida no es sota, caballo, rey, ¿no? Sí. Y que a pesar de a lo mejor haber cometido pues un exceso de libertad, si quieres, ¿no? O algo que no nos corresponde como humanos y que podemos incluso caer en la ibris, ¿no? Ese concepto como de desafiar a los dioses. A pesar de todo eso, creo que somos perdonados. Sí. Y que somos, no sé cómo decirlo, objeto de una segunda oportunidad, Sí. y que no vamos a vivir con la cabeza gacha por el resto de nuestros días, ¿no? No, además eso se nota mucho en el libro. La verdad es que sí se nota. Hay una palabra con la que te defines que me gustaría recordar y no sé, que es como que tiene que ver con ser quizá eso que dices, como muy ensimismado, muy pensando en ti mismo y hasta enorgullecerte de algunos errores. ¿Cómo sería esa palabra, por Dios? Contumaz. Exacto. Vale. Contumaz, me encanta. Sí, Voy sí, a hacer, sí. de hecho, en una de las cruzadas ortográficas voy a hablar de contumaz porque me encanta. Es como empecinarte sí. en soy así y voy a fondo con mis errores. Sí, porque contumacia es perseverancia en el error. Perseverancia en el error, me encanta eso. Indicado. Y la gente muchas veces lo confunde o lo utiliza como pertinaz o tenaz, ¿no? Como alguien que insiste, que persevera, ¿no? Y no Esto es que eso. pone en Roland Garros, por volver al tenis, ¿no? La victoria pertenece a los más tenaces, Sí. pero no a los más contumaces. No, porque el contumaz es el que pierde. Claro, el que pierde y no se da cuenta que debería cambiar sigue de ahí oficio. obcecado. Pasa Sí. mucho como con la palabra hilaridad. Sí. Que la gente dice, ay, como hila, ¿no? Que no tiene nada que ver. Claro. Ay, si tiene una hilaridad en su Claro, discurso. claro. Sí, Digo, sí. perdona, si ha sido un Claro. rollo, o sea, aquí no se ha reído ni Dios. qué bueno, no ¿Cómo vas a había- decir que tiene hilaridad? Sí. La gente piensa hilaridad de hilo. Claro, Hillary Hilo Clinton, conductor. ¿no? Sí. De Hillary Clinton. Sí, son los falsos amigos, ¿no? Los false friends que nos dan pie a errores, ¿no? Sí. No sé, no se me ocurre ningún otro, pero... Pero me gusta mucho lo de la palabra contumaz y mira, pues una de las Sí. cosas que De hecho, rescato, aparte de la música, creo Claro. que es un libro que recomiendo un montón porque aparte de ver la otra cara que es muy curioso, ¿no? Es como que te permitiera entrar en una habitación donde hay una pareja y tú inmediatamente te sientes o empatizas con la mujer, porque soy una mujer y empatizo con lo que debe sentir tu pareja. Pero ver lo que siente el otro me parece muy interesante frente a esto. Sí. Y además, te digo, me enorgullezco de ser una mujer que tiene muchos amigos hombres y que tengo una confianza, porque yo siempre digo que no es que los hombres no habléis entre vosotros. Claro que habláis, lo que pasa es que os da un poco más de corte hablar de la parte más emocional, pero con las mujeres sí lo hacéis. Sí. O yo sí tengo amigos que se han abierto emocionalmente mucho a mí. Pero, por ejemplo, de este tema nunca había hablado, no había tocado y de repente creo que es un tema interesante de hablar. El que no ha sido padre, ¿cómo se siente, no? Claro. Frente a esto. Sí. Pero yo me siento contento de ser hombre para poder comunicarme, para poder tener, o sea, hombre heterosexual, para poder tener una pareja que sea mujer. No sé si me explico. Sí. Porque creo que todavía hay mucho hombre un poco romo, un poco anulado a la hora de manifestar sus emociones, ¿no? Sí. Y pasa incluso en entornos cercanos, ¿no? Sí. De hecho, escribí un artículo que iba sobre eso, sobre las conversaciones de los hombres, ¿no? Y las conversaciones de las mujeres. Sí. Y las conversaciones de los hombres normalmente están dominadas por el deseo de ostentar, ¿no? Y de demostrar cuánto se sabe, y no tanto por aprender, ¿no? O Sí. por tener... Sí, no se sé. pregunta menos. Sí. Es como se cuenta más de cosas que Claro. no suelen ser tan emocionales, no son para adentro, Sí. son más hacia afuera. Sí. Y nosotras sí, o sea, la amistad entre las mujeres se institucionaliza cuando ocurre la primera confidencia y la infidencia, que Claro. es el cotilleo, ¿sabes? Claro, es el sí, de hablar sí. de la vida de otra. Sí. Nosotras no solamente hablamos de nuestras vidas, que ya es bastante, Claro, sino sí. de la vida de la otra. De la amiga que se va, estamos tres y de repente una se va, pues Sí, de sí, esa sí. que se va, Claro. siempre de bien, siempre Claro, con buena superbién, intención, sí. pero es Sí. así. Sí, no, a los hombres todavía nos falta, o les falta, porque yo me salgo de ese grupo, no sé, me manejo un verso libre, a lo mejor un poco de aprender a escuchar, esto suena un poco tópico, ¿no? Pero, y de no querer demostrar lo que uno sabe, ¿no? Y, Bueno, esto ha cambiado mucho desde que no sé en qué revista de estas de gran literatura de moda,
Después de eso famoso de que a las mujeres nos enamoramos de los tíos que nos hacen reír, que eso se hizo ya un tal, La hilaridad. al que nos escucha, que eso es importante. Sí, Entonces sí. ya yo creo que están escuchando más hasta por la cuenta que os trae. Sí, sí. Vamos a escuchar más porque la mujer quiere que le escuchen. Recuerdo que mi hermano, en un ejercicio de storytelling que hacía... Ay, yo conozco a tu hermano. ¿No? Claro. Yo hice ¿Estuviste ahí? un curso con tu hermano, Qué bueno. Pablo. Pablo, un saludo para Pablo. Excelente, Laporte. Pablo Laporte, que hace unos estupendos cursos de storytelling. Sí, a mí me sí, interesaba mucho eso y de verdad lo hizo muy bien. Sí, sí, la verdad es que fue uno de los pioneros en España, porque hace 10 años no se hablaba tanto. Y siempre recuerdo eso, ¿no? De conectar con la emoción y no con la intelectualidad. Claro, sí. Y esto Con la parte te intelectual. contaba, sí, porque él cuenta una historia inspirada en nuestro padre que bueno, murió. Entonces nuestra tía le dice: mira, Pablo, quiero contarte una cosa sobre tu padre, que resulta que escuchaba mucho a las mujeres, le gustaba la moda, era diseñador de moda, ¿no? Y pensó mi hermano, claro, le va a decir que era gay. Y no era eso, era otra historia, que le había pillado la policía en Londres fumando un día un porro y que le habían puesto una multa, una tontería. Sí. Pero vamos, Que le dio tanta emoción que... Sí, no, como un suspense. Antes parecía como que si escuchabas a las mujeres y te gustaba una cosa un poco más femenina, como puede ser la moda, tenías Sí, que no, ser eras un macho homosexual, ibérico. ¿no? Sí. Sí. Entonces yo reivindico, no sé si al hombre blandengue, pero al hombre un poco pues afeminado o, Mira cómo se ríe Damián. o al hombre que rompe los estereotipos, no sé, tan... Blandengue que no bandurri. Blandurri. ¿Cómo es que decía? Era el Fari, El ¿no? Fari, el Fari, del hombre sí. no puede ser blandengue. Claro. Porque la mujer no quiere el hombre blandengue. El hombre con el carrito de la compra y tal. Pues yo, al contrario que el Fari, reivindico al hombre, no sé si blandengue, pero un poco blandito, o yo no sé. No, yo soy, que se permita. Yo soy muy esas llorón, cosas, por ejemplo, sí, ¿no? Llorar, ¿no? En el libro hay más lágrimas que en, no sé, en un funeral, ¿no? Y eso que el hecho, no es que sea un libro lacrimógeno, pero nos provocó mucho llanto, no sé por qué, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque es una pena, ¿no? Es una pena en observación, ¿no? Que diría el libro de C.S. Lewis, ¿no? Tan bonito. Y curiosamente, de una manera un poco, no sé, metafísica o paranormal, a mí me entró como una pena antes de este suceso, ¿no? Como un preduelo, casi premonitorio. Y yo me ponía a escuchar, porque has comentado lo de la música, ¿no? Unas canciones muy melancólicas, ¿no? De cantantes italianos, de Battiato y de Sergio Endrigo. Y que tienes un libro también, ¿no? Sobre Battiato. Sí, una biografía bueno, un ensayo biográfico o mi vivencia sobre Battiato. O esta cita de Mina, cantante italiana que sigue viva, por cierto. Vive en Suiza, ¿no? Dice que el nostro... Perdón, mi italiano es un poco más de Milán. Que il nostro amore appena nato è già finito, ¿no? Sí. Nuestro amor acaba de nacer y ya ha terminado, ¿no? Entonces, de una manera muy extraña, yo sentía como una pena que no sé a qué obedecía, y yo creo que era un poco al miedo a que esa relación incipiente con mi pareja corriera la suerte de las anteriores, ¿no? Que al final se rompieran. Entonces yo ya me ponía como la venda antes de la herida y me sumergía en un duelo que nadie me había pedido, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa melancolía de lo que puede acabar, ¿no? Apenas ha empezado, ¿no? Y luego, curiosamente, sucede esto, ¿no? Que es ese embarazo sorpresivo. Que podría haber sido un final. Y no deseado, sí. Podría haberlo sido perfectamente y más bien fue el comienzo, ¿no? Y eso, fíjate, cuando dice Pablo Dors esa frase tan complicada, controvertida, de lo que pasa es lo mejor que podía haber pasado, que dices, hombre, ¿cómo puedes decir eso pues después de un terremoto, ¿no? Sí. Pero luego, con el tiempo, todas las piezas se vuelven a colocar, ¿no? Y en ese momento yo me acordé de esa frase de Pablo Dors, ¿no? Esta noticia la recibimos un 11 de marzo, día luctuoso en España por el aniversario de los atentados de Atocha. Y llovía, era un viernes, estaba yo agobiado con unos encargos que me habían hecho que no podía atender ese fin de semana. Bueno, y decía yo, pero Pablo Dors, ¿cómo puedes decir que lo que pasa es lo mejor que podía haber pasado, ¿no? Y luego con el tiempo digo, pues fíjate, a lo mejor esta noticia y este desenlace un poco áspero, ¿no? De la interrupción del embarazo, del aborto, me hizo unirme más a mi pareja, ¿no? Y nos confrontó o enfrentó a un trauma, a un dilema, a un acontecimiento que generó un cemento entre nosotros, ¿no? Y que si no, a lo mejor mi tendencia un poco centrífuga
pues me hubiera lanzado de nuevo a esa contumacia, ¿no? Sí. Y a abrazar una libertad que en el fondo yo creo que es una trampa, ¿no? Claro. En el dilema libertad y compromiso. Sí, no, lo de las opciones, sí. de estar siempre pensando que a lo mejor la felicidad está Sí, en la sí, sí, estación siguiente del metro y no en la que te estás parando, ¿no? Yo creo que hay una gran madurez cuando realmente sientes que estás en el lugar donde deberías estar y no estás esperando a ver qué pasa después, claro. ¿no? Matar el mofo, ¿se llama? El missing out, feeling out, ¿cómo es esto? Sí, sí, FOMO, ¿no? FOMO, sí. Eso, ¿Alguien sabe de esto? De ese, el miedo. En inglés y en español. Sí, el miedo a estar a perderte algo, ¿no? Eso es, fear of que missing cuando out. uno era pequeño, de ay, no salgo, esta noche tengo que ir porque si no estoy seguro que pasa algo, luego nunca pasa nada, pero tú sientes que si no estás algo maravilloso va a pasar. Claro. Entonces, sí, superar eso da mucha paz. Hay una cita de Goethe que decía algo así como la felicidad está en la limitación. Y es un poco sí, yo paradójica. Sí, a veces las opciones son una trampa. Sí. Porque es hasta cuando vas a escoger una película en una plataforma. Claro, sí, te tiras 3 horas hasta que escoges algo cuando si tuvieses 2 a lo mejor hubieses disfrutado de una hora maravillosa. Exactamente, sí. No nos vamos a poner ahora nostálgicos, ¿no? De cuando solo había 2 cadenas. 2 cadenas y no teníamos opciones. Claro. No. Pero hay que apechugar con Sí. reconocerlo y con saber que, bueno, que esto es lo que puede estarnos ocurriendo. Es bueno ponerse algunas limitaciones, ¿no? Unas cadenas. Tampoco voy a decir ahora vivan las cadenas, ¿no? Como gritaban los absolutistas antes de la Constitución de Cádiz. Pero sí que tener, no sé, como unos anclajes, ¿no? Te permiten ejercer también la libertad, ¿no? Si estás siempre en todas las posibilidades, no estás ejerciendo un papel, ¿no? No te han asignado a lo mejor un rol, estás fuera de... estás siempre buscando la mejor sombra y no la vas a... Sí. Es complicado y además no solamente eso, sino que, por ejemplo, para nosotros, que somos escritores, muchas veces la estabilidad emocional es lo mejor que te puede pasar para escribir. Claro, sí. Y parece que no, parece que hay que estar siempre viviendo por los bordes de la vida para poder crear y que te pasen cosas. Y a veces lo mejor que te puede pasar es estar en tu casa bien, a gusto, cómodo. Sí. Y entonces dar rienda suelta a todo lo que tienes que contar. Eso me lo dijo una vez Julia Montejo, que quizá conozcas, escritora muy buena, y decía que se necesita un puerto de mar para abrazar el caos, ¿no? que tenemos dentro, citando a Flaubert, que es un tío como que llevaba una vida así como muy tranquila, ¿no? En la provincia y un poco aburrida. Y yo tenía una idea contraria, ¿no? De los escritores, como más vinculada pues a, yo qué sé, Hemingway, abrazar la vida en todas sus manifestaciones, pero creo que a la larga esa calma y esa estabilidad pueden ser muy fértiles, ¿no? Y como yo he vivido un poco también, así como te decía, así en cierto alambre, pues llegar a esta segunda parte del partido de fútbol, que es la vida, en minuto 46 casi. En junio entro en el minuto 46 de los 90 minutos. Acabo de pasar todo el día haciendo esa comparación sobre los dos tiempos de juego, de cómo ves... Claro, cuando llegas a los primeros 45 tienes la pausa y en esa dices, bueno, tendré que cambiar de táctica, de jugadores. ¿Cómo va la cosa? Porque si voy perdiendo, ¿qué tengo que hacer después? El problema de la vida es que no hay descanso. Sí, no hay descanso. Bueno, pues tomarte unas vacaciones en la playa de una semana, quien las pillara, pero va todo seguido, ¿no? Pero otro día leí una cita en un ascensor, iba a una entrevista en la radio con Felipe Arranz, David Felipe, y decía algo así como: la juventud es la parte de la vida del aprendizaje y la madurez la de la práctica de ese aprendizaje, ¿no? Como si en la primera parte de la vida estuviéramos ensayando y en la segunda ya pues ejecutando, ¿no? Ese papel. Y me gusta verlo así, ¿no? En esta parte de mi vida, ¿no? Como todos los errores, las contumacias y los choques y los puntos perdidos, ¿no? Pues ahora... A ver, no te vas a hacer una persona así como perfecta, ¿no? Pero sí que con la experiencia atesorada, pues reconducir lo que esté en tu mano y vivir pues de una manera más consciente y más, no sé, equilibrada. Y más presente también en lo que está pasando, ¿no? Sí. Pero bueno, es bueno perderse. Sí. Y
creo que era Rasputín, que decía, hay que... Rasputín. Vaya, acabamos sí, poniéndolo de ejemplo. De Alfonso, el de Mafalda, a Rasputín. No, Miguelito el de Mafalda y Rasputín. Mira cómo abrimos y cómo cerramos. Sí. Él defendía la errancia y esos años, ¿no? De estar como siendo vagabundo para luego convertirte en peregrino, ¿no? Sí, así es. Eduardo, yo podría pasarme horas, pero ya hemos cumplido la hora, ¿no? Hora y cinco. Bueno, bien. Has visto que tú decías, no sé de qué vamos a hablar, porque tampoco es que da para tanto. Yo dije, pues mira, aquí siempre da para tanto. Yo siempre, porque además tengo la suerte de en este podcast poder invitar a la gente que yo sé que va a ser interesante y que va a tener que contar cosas que van a tener ancla con quien nos está escuchando y que eso es lo interesante, ¿no? Pues que lo que contamos aquí, alguien lo pueda poner a pensar y le ayude, ¿no? Y la verdad es que ha sido un placer, o sea, como una conversación. Sí, nos falta el vinito, hay que poner vinito la próxima vez. Sí. O sea, yo encantado de venir aquí, cada semana es preciso. Pues perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues La vida suspendida, de verdad que la recomiendo. Es muy interesante y sobre todo he descubierto cosas que me han puesto a pensar y entonces ahora, amigos míos, hombres, os voy a estar preguntando sobre vuestras paternidades. Que Vamos lo sepáis. a recordar, si me permites, la editorial, señor Scott. Señor Scott. Y me encanta el nombre. Simplemente darte las gracias, Gabriela, por la promoción, la difusión y tu amor a los libros y a este en concreto. Ay, muchísimas gracias y gracias por haber venido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Ha estado muy bien, sí. Hemos hablado un poco. Es hora de que dejemos de hacernos un lío con el tema de la ascendencia o la descendencia, que lo puedo decir o intentar decirlo con acento castizo, es decir, ascendencia o ascendencia y descendencia, que creo que va a ser más fácil. ¿Por qué nos hacemos un lío? Porque te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas correctamente. El otro día estaba escuchando a una señora que decía, mi hija tiene descendencia española. Yo me quedé, claro, mis ojos como platos. ¿Cómo es posible si su hija tiene 10 años? No, había que ser muy lista para darse cuenta que lo que me estaba diciendo era que sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos eran españoles. Que lo que la buena mujer quería decir es que su hija tenía abuelos españoles. Es decir, ascendencia española, no descendencia. Para que estemos claros, ascendencia, lo que viene por encima de ti en tu árbol genealógico, descendencia, lo que viene por debajo de ti. Lo que sí podemos decir es, mi hija tiene o es descendiente de españoles o mi hija desciende de españoles, pero nunca que tiene descendencia española, a no ser que seamos de estas familias en donde las mascotas se consideran hijos o nietos. Dos de mis mejores amigas de la vida han discutido y he de reconocer que la que peor lo lleva soy yo. No voy a entrar en sus razones porque, bueno, cada quien tiene su manera de ver el asunto, pero a mí me han hecho una faena porque las tres juntas, cuando estábamos juntas, teníamos una conexión y una magia que le daba sentido a mi vida, a mi pasado, a la que soy. El asunto no tiene buena pinta y no quiero tener protagonismo, pero sobre todo para mí no tiene buena pinta porque tendré que verlas por separado y entonces perderé esa conexión, esa referencia, ese punto de arranque y punto final que en el fondo es lo que llamamos madurar. Y como decía mi madre, nunca te sentirás solo mientras tengas con quien recordar. Y eso es lo que quiero. Así que vosotras dos, que sabéis quiénes son, ya os estáis arreglando, ¿eh? Que a mí esto no me gusta.